Mi oración en este devocional es que Dios nos libre de cualquier tipo de mentalidad religiosa basada en nuestro propio desempeño y no en la gracia de Dios. Así que permíteme compartirte lo que nos dice la Biblia en Juan 15, un pasaje bastante conocido, en donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Muchas veces, como creyentes, tratamos de hacer muchas cosas para Dios, incluso al principio con buenas intenciones. Pero puede llegar un momento en nuestra vida en el que nos vemos envueltos en tantas actividades que llegamos a perder el foco de lo verdaderamente importante. Y permítame decirte lo siguiente, que cantidad de actividades no es sinónimo de cantidad de fruto. Si pensamos bien en esta imagen que nos enseña la Biblia, un fruto es algo que no se puede falsificar. Es algo que es nutritivo, se puede digerir, es comestible, y si está maduro podemos arrancarlo de un árbol e ingerirlo. Ahora bien, nosotros muchas veces intentamos poner frutos al árbol como si fuera un árbol de Navidad al cual le cuelgan frutos que no son naturales, son frutos artificiales. Y lo que el Señor nos está llamando en este texto es a dar fruto. Pero ¿cómo podemos dar fruto? Nos dice que necesitamos permanecer en Él. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué es lo esencial entonces de ser cristiano? Podemos meditar con nuevas preguntas y decir: ¿será que lo esencial del cristianismo es realizar muchas actividades? Es una pregunta retórica, la respuesta es que no. ¿Será que lo esencial del cristianismo es asistir todos los domingos a la iglesia y nunca faltar? Nuevamente la respuesta es que no. Y podemos seguir haciéndonos preguntas que tienen como punto en común lo que nosotros hacemos por Dios. Ahora bien, ¿qué es lo esencial entonces del cristianismo? Me gusta cómo lo resume el pastor, autor y teólogo John Stott. Dice que cristianismo es Cristo. Eso es lo fundamental del cristianismo, es Jesús mismo. Y me gustaría que conectáramos esta idea con lo que nos dice este texto en Juan 15, que Jesús nos llama a permanecer en Él. Esa es la única manera en la cual podemos dar fruto. Y es que aquí se ven confrontadas dos tipos de mentalidad. Una es el tipo de mentalidad basada en la productividad. Es una mentalidad que dice: mientras más hago para Dios, más fruto estoy dando para Dios. Y es una mentalidad que está errada, no es lo que nos está diciendo el texto bíblico. El otro tipo de mentalidad es una mentalidad basada en ser fecundos o fructíferos. Esto es una idea que lo comparte Henry Nouwen, también un conocido autor que te recomiendo leer. Y este autor señala justamente que el texto, este capítulo, nos habla acerca de ser fecundos. Pensemos bien en esta imagen que se encuentra en este capítulo 15 del Evangelio de Juan.
si nos preguntamos cómo podemos dar fruto, la respuesta, digamos, desde un ámbito negativo es que no podemos dar fruto verdaderamente si nosotros intentamos colgar el fruto como si fuese un árbol de Navidad, porque ese fruto no sería un verdadero fruto. La única forma entonces, ahora sí respondiendo desde un ámbito positivo, la única forma de dar fruto es permaneciendo en Jesús, permaneciendo en Cristo. Es una imagen preciosa porque imagina que un árbol, para poder llegar a dar fruto, es porque está conectado a los nutrientes, está conectado al agua que va recibiendo de la tierra, va recibiendo los nutrientes del sol, y entonces el fruto surge de forma natural. De la misma manera, si nosotros estamos conectados a Jesús, en nuestra vida, en nuestro caminar diario con el Señor, vamos a dar fruto de forma natural. No va a ser un fruto autoimpuesto. Entonces esto nos aligera la carga tremendamente, porque nos hace replantear el ritmo de vida que estamos llevando, la cantidad de actividades a las que estamos, por ejemplo, involucrados en la iglesia. Y por supuesto, las actividades de la iglesia no son malas en sí mismas. Lo que puede ser malo es que no sepamos administrar y poner límites saludables a las cosas en las cuales participamos, y que terminemos pensando en que mientras más cosas hacemos, más fruto damos. Y esto te lo estoy contando un poco desde la experiencia personal, que en mi propia vida llegó un punto en el que estaba haciendo tantas cosas para el Señor que eso ya estaba consumiendo mis fuerzas y no estaba dando verdaderamente un fruto, porque el Señor quiere que estemos bien también, en un sentido integral, con nuestras amistades, con nuestra familia y así sucesivamente. Entonces, pensemos nuevamente qué es lo que nos está diciendo aquí el texto bíblico. Y hay una clave que me encanta, porque en este mismo texto, más adelante, nos dice que el Señor no nos ha llamado siervos. Esto lo dice el versículo 15. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Entonces aquí hay como una clave que descifra lo que Jesús acaba de decir. Porque para permanecer en Jesús, entonces necesitamos cultivar día a día su amistad. Él no nos llama siervos, Él no nos llama personas que tenemos que rendir cuentas a Él así como de una manera, como si Él fuese nuestro patrón y estuviese ejerciendo un tipo de presión sobre nuestra vida. No, Él nos está llamando amigos. Y entonces vamos a dar fruto a medida que caminemos en amistad con el Señor. Así que permíteme plantearte esta pregunta, que si te incomoda, entonces va por buen camino esta pregunta. Las cosas que estás haciendo para el Señor, ¿cuál es la motivación real de tu corazón? Otra pregunta. Las cosas en las cuales estás comprometido, sea en un ministerio, sea en alguna actividad, incluso buena, ¿están dando espacio a tu cuidado integral? ¿Están dejando tiempo para que realmente puedas enfocar tu vida en Jesús, o son solamente actividades? Y no me malinterpretes, porque no te estoy invitando a que dejes todo tirado. No, por el contrario, esto es más bien un ejercicio para meditar en las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Y que en las cosas en las cuales estamos comprometidos, sí, te invito al compromiso, está buenísimo, pero que sea porque el Señor te está dirigiendo, el Señor está dirigiendo tus pasos hacia ese lugar de servicio, hacia ese espacio. Y también, dicho sea de paso, al Señor lo servimos mucho más allá que en una actividad. Lo servimos en el día a día, en nuestro trabajo, con nuestros seres queridos, la manera en cómo somos
buenos amigos, la manera en cómo tratamos a la persona que nos atendió en el supermercado. ¿Por qué? Justamente esa es la imagen. La imagen es a permanecer en Jesús. Y no podemos permanecer en Jesús solamente 3 horas a la semana o un día a la semana. No, permanecer en Jesús es justamente eso, es permanecer. ¿Te imaginas un pámpano desarraigado de la vid? ¿Qué pasaría? Se seca, ¿no es cierto? No podría dar fruto. Por eso esta imagen que Jesús usa es tan poderosa, porque el Señor en el fondo nos está diciendo: mírame a mí, depende de mí, yo te doy los nutrientes, yo guío tu vida, yo soplo a tu oído los pasos que tienes que dar. Esto se trata de dependencia y de amistad con Jesús. Entonces vamos a orar para que el Señor transforme nuestra mente, que si en nuestra vida aún hay una mentalidad de productividad, que piensa que mientras más hacemos, más fruto damos, que el Señor la transforme, la cambie por una mentalidad de fecundidad, por una mentalidad de ser fructíferos. Y esta mentalidad se trata de permanecer en Jesús, se trata de ser amigos de Jesús, porque si estamos cerca de Él, vamos a escuchar su voz, vamos a aquietar nuestras propias voces internas y vamos a decir: Señor, esto se trata de ti. ¿Qué es lo que tú ya estás haciendo? Y yo me sumo a tu mover. Oremos. Padre, te confesamos que esto es una lucha, Señor, que no es fácil administrar nuestros tiempos, que no es fácil muchas veces poner límites saludables, pero Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, muéstranos cuáles son las decisiones que están en tu corazón, guíanos a ser sabios también, a ser buenos administradores, pero sobre todas las cosas, danos un corazón, Señor, que depende de ti 24 horas y los 7 días de la semana, porque así es, Señor, no podemos dar fruto sin ti, necesitamos desesperadamente de ti, solamente tú eres el oxígeno de nuestra alma y sin ti no podemos, Señor, estar vivos ni un segundo. Señor Jesús, nos rendimos a ti, queremos permanecer en ti. Guíanos, Señor. Gracias por tu inmenso amor y gracia que enderezas nuestros caminos. Haznos sensibles a tu voz, a tu mover, y también haznos obedientes. Guíanos a ser rápidos en obedecer a lo que tú nos estás guiando, Señor. Gracias porque esto se trata no de activismo, sino que de intimidad. Se trata de una amistad. Señor, queremos conocerte más. Háblanos, Señor. Queremos más de ti, Señor. Aquí estamos para ti. Dependemos de ti y nos entregamos a ti, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.